Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos ha permitido estar en nuestros hogares bajo esta modalidad. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, que le adoremos y podamos bendecir su santo nombre. Queremos leer en su palabra, en Salmo 23, que todos no lo sabemos. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido este momento, Padre, que te adoremos y podamos bendecir tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están ahora, Señor, en sus casas, Padre amado, que están preparando, Señor, su corazón, Padre, y preparando sus oídos, Señor, preparando su mente y su corazón, Padre, para alabarte y recibir de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Queremos cantarte las alabanzas, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón te entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado.
Contra mí, Él por su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad, soy del Señor. La la la, la 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 la. Argumentos ni juicios contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad, soy del Señor. La, la, la. Gracias, Señor Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Queremos seguirte cantando, Señor. Abre mis ojos. Amén. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sin ti tu sanidad. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad y sentir tu sanidad. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Jesús, te necesito.
a comprender. Tu poder es tan sublime. En tu presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sentir tu sanidad. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Captúrame en tus brazos de amor. Yo quiero vivir en la fuerza de tu poder. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover, haz llover. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. 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 Haz llover, haz llover. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias. Padre, prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestra mente, Padre amado. Prepara todo nuestro ser, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Y que por sobre todas las cosas, Padre, la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El jet moderno estaba en la pista. Estaba equipado con alta tecnología y los armamentos más modernos de la época. Podía volar a una velocidad supersónica y rápidamente subir a alturas fenomenales. Un piloto de las Fuerzas Armadas altamente calificado subió aquella máquina de tecnología. Al volar en la velocidad crucero, el piloto comenzó a escuchar un sonido un tanto extraño. Entonces reconoció el sonido como de alguien mordiendo un cable. Al mirar debajo del panel de control,
horrorizado, notó la presencia de una rata que estaba mordiendo nada más y nada menos que el cable de electricidad principal. Aquel piloto sabía que si este ratón completaba su misión, el avión perdería el control y por ende él perdería la vida. Así que se colocó su casco y voló lo más alto que pudo para lograr matar a aquel ratón. Al aterrizar se dio cuenta que la rata había muerta. Su equipo era lo mejor, la tecnología era buena, él estaba calificado, pero sorprendentemente aquel pequeño animal iba a acabar trágicamente con la misión. Manteniendo la distancia, podemos hablar, hermanos y amigos, de que nosotros estamos viviendo en un mundo de alta tecnología, grandes avances en la humanidad, pero sigue existiendo un pequeño, digo pequeño en el sentido de invisible, elemento que da el traste con las vidas de muchos seres humanos. Y al hablar de esto me refiero al pecado. De hecho, en medio de la pandemia muchas cosas han cambiado, pero la tentación ha estado presente. La inclinación hacia el pecado ha estado presente. Mucha gente dice que quiere ser librada del pecado, que quiere ser librada de la tentación, pero realmente en la vida cotidiana está cómodo en la manera como está viviendo a la luz del pecado. Se ha dicho, y es verdad, que el éxito tiene muchos padres, pero que el fracaso es huérfano. Al fracaso nadie se le atribuye. Surge la pregunta, ¿a quién nosotros tendemos a culpar cuando pecamos? ¿Quién es el responsable del pecado cuando tú pecas? ¿A quién tú culpas? ¿A quién señalas con el dedo acusador cuando tú pecas? Ciertamente el texto que vamos a leer en este día nos da respuesta a esta pregunta. Y con esto en mente te pido que me acompañes a Santiago capítulo 1, versículos 13 hasta el 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El cristiano ante el pecado. He dividido el sermón en tres grandes encabezados: el cristiano ante la tentación, el cristiano ante el pecado y finalmente el cristiano ante Dios. Pero antes acompáñame en oración en esta mañana para presentarnos delante de Dios. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, oh Señor, porque tú nos has permitido adorarte por medio de los cánticos, de los signos espirituales. Ahora, Señor, yo te pido, oh Dios, que tú nos ayudes a adorarte escuchando tu palabra. Te suplico, oh Dios, que hables a nuestras vidas, que utilices tu palabra para transformarnos. No solamente a las personas que están aquí viéndonos, sino también a aquellos que están por la televisión, por el internet. Sea cual sea la vía, tu palabra es poderosa. Que tu Espíritu Santo se haga vida en esta hermosa mañana, y que al terminar podamos salir de aquí confrontados y dispuestos a obedecer tu palabra. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. El cristiano ante la tentación. Permíteme poner este texto en su contexto. Santiago está escribiendo a un grupo de creyentes que han abrazado la fe del cristianismo, pero de alguna manera ellos han entendido que no es necesario el obrar conforme a esa fe que ellos han tenido. Y ahora en el texto que nosotros tenemos por delante,
vemos que él está tratando de advertirles con respecto a las pruebas que vienen a la vida de todo ser humano. Y de alguna manera tratar de advertirles del peligro de culpar a Dios ante la tentación. Él nos ha dicho que Dios es soberano en medio de la prueba. Él ha dicho previamente que somos bienaventurados al resistir fervientemente los ataques, la prueba que de manera repentina viene a nuestra vida. De hecho, es la misma manera de pensar que enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 28, nos enseña que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Ahora, Santiago busca que nosotros como creyentes no miremos hacia Dios en medio de la tentación. Y es por eso que queremos nosotros plantear cuál debe ser el comportamiento del creyente ante la tentación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo primero que vemos con respecto a la tentación es que la tentación es universal. Santiago está asumiendo que todo el mundo es tentado. De este lado de la creación, lo cotidiano es la tentación, la inclinación hacia la maldad. Todos hemos sido tentados, estamos siendo tentados y seremos tentados. Quizás tú estás sentado en este lugar y estás luchando con algún tipo de tentación. Ahora, cada oportunidad de ser tentado, cada tentación es una oportunidad para que el carácter de Dios sea probado al salir nosotros victoriosos y glorificar el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo es una oportunidad que Satanás utiliza para llevarnos y ganar ventaja al llevarnos al pecado. Por lo tanto, es importante resaltar que ser tentado no es pecado. De hecho, los evangelios nos enseñan que Jesús, luego de ser bautizado, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Durante 40 días, él estuvo en el desierto y fue tentado a desobedecer a Dios, buscando proveerse por sus propios medios o por los medios que Satanás le estaba sugiriendo de aquello que más adelante Dios en su soberanía le proveyó. La tentación es universal. Pero también vemos en este pasaje que se hace universal la tendencia a culpar a otros de la tentación. Por eso el verso 14 dice: no diga que es tentado de parte de Dios. Es nuestra tendencia, aún desde niño. ¿Qué hace un niño cuando un padre lo disciplina, cuando es evidenciado con su pecado? Busca culpar a otros. ¿Y de dónde aprendemos esto? De nuestros padres. Adán y Eva, cuando fue tentada Eva y Dios viene ante el pecado de Adán y de Eva y llama a Adán, Adán inmediatamente señaló a Eva. Y Eva, al ser confrontada, acusó a Satanás. Es evidente, culpamos a los demás, pero también solemos culpar a las circunstancias. Un fatalismo insensato. Personas que pueden decir: bueno, yo soy pobre y por mi pobreza me inclino al robo. La mujer que dice, para justificar su irrespeto a su marido, él es muy pasivo. O el marido, para justificar su ira pecaminosa, culpa a su mujer que no le escucha. El borracho puede refugiarse en sus problemas familiares y personales para justificar el pecado de alcoholismo. Tendemos a culpar las circunstancias. Pero también otra inclinación es culpar a Satanás, como hizo Eva. El enemigo, la serpiente, me engañó. Pero aquí vemos un tercer elemento, no solamente la circunstancia, no solamente culpamos a Satanás, sino que también, al igual que Adán, podemos culpar a Dios. ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. Queriendo decir, yo estabas bien solo y fuiste tú que me diste esta mujer que me llevó a pecar. Santiago dice: no lo hagas. Cuando estás siendo tentado, cuando estás delante de la tentación, no pienses que eso viene de parte de Dios. No te sientas inclinado a buscar a Dios como el culpable de tu inclinación pecaminosa. Dios no es el responsable de nuestra tentación, de nuestro pecado.
¿Cuál es el origen entonces del pecado? Nadie diga que es de parte de Dios. Santiago dice con un gran imperativo, no digas, no mires hacia Dios. Es imposible que sea tentado. Versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago está hablando aquí, apelando al carácter de Dios. Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente bueno. Dios no tiene nada que ver con nuestro pecado. El mal no tiene asidero en Dios. Versículo 13, parte B. Por lo tanto, como Él es santo, como Él es perfecto, como Él es bueno, como Él no tiene nada que ver con el pecado, Él no tienta a nadie para que peque. Dios odia el mal y de igual manera Él no motiva a nadie al pecado. De hecho, Jesús nos enseñó a orar para no ser metidos en la tentación o ser librados de la tentación en la oración modelo del Padre Nuestro. Líbranos de la tentación. Dios es como un rayo de luz que alumbra sobre un basurero. Él está consciente de lo que está pasando. La luz ilumina toda esa pudrición, el hedor del basurero, pero la basura no puede contaminar los rayos de luz. Ahora, hermanos, si somos sinceros, se nos hace claro y evidente el pecado de Adán y Eva. Pero muy frecuentemente, al igual que Adán y Eva, nosotros seguimos buscando culpables de nuestra tentación. Seguimos buscando culpables al ser tentados. Al llenarnos entonces de remordimiento, de amargura, tendemos a mirar hacia los demás. Un cónyuge que culpa a otro por su problema. Un empleado que culpa a su jefe de las circunstancias laborales que está pasando. Ahora, ¿quién es el responsable del pecado? Hemos visto la tentación. ¿Quién es entonces el responsable de nuestro pecado? ¿De dónde sale ese deseo de pecar? Y aquí entonces vemos nuestro segundo encabezado, el cristiano ante el pecado. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quieres ver quién es el responsable de la tentación y de tu pecado? Párate delante del espejo y obtendrás la respuesta. Dios es sin pecado, nosotros somos responsables. Y Santiago nos está enseñando que el problema está dentro de nosotros. El problema con el pecado está primariamente dentro de ti, en la concupiscencia, en nuestra naturaleza que ha sido corrompida por el pecado. Evidentemente, se hace importante aclarar que nosotros también podemos sufrir por el pecado de alguien más contra nosotros. Hay personas que han elegido deliberadamente hacer maldad a otros. Pero la ilustración que Santiago usa aquí es atraído. Versículo 14, parte B. Atraído y seducido. Es un animal que está siendo llamado a una trampa. Y él se va acercando paulatinamente, viendo si puede confiar. Él se acerca hasta que finalmente es seducido. Y él utiliza una alusión a una carnada. ¿Qué hace el pescador? A mí me encanta la pesca. Lo primero que uno hace cuando uno va a pescar es indagar cuál es el tipo de alimento que comen ese tipo de peces. Y es ahí entonces donde se carga el gancho, si es con un anzuelo, se ceba el gancho. Y entonces tranquilamente, paulatinamente, tú lanzas el anzuelo, lo mueves de un lado hacia otro, tranquilamente, esperando. El pez viene, comienza al paso a picar por el lado de la carnada, a juguetear con la carnada. Se puede comer la carnada. ¿Qué hace el pescador? Tranquilamente y con paciencia vuelve y saca el gancho, vuelve y carga la carnada y lo lanza. El pez va tranquilo, tranquilo. Y es interesante, hay dos ópticas. De un lado el pez está mirando su almuerzo, pero del lado del pescador él está imaginando ese pez en su plato.
Dos ópticas de una misma realidad. Santiago está diciendo, el que está caminando en la tentación y va hacia el pecado es como un pez que está siendo seducido por su propia naturaleza. Ahora, hermanos, ningún pez muerde un anzuelo a sabiendas del destino que le espera. Y esto es interesante y tiene implicaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás oculta siempre sus intenciones. Nadie está pensando cómo va a terminar. Al momento de pecar no pensamos en las consecuencias y no pensamos en dónde vamos a terminar con respecto a la tentación. Las consecuencias que muchas veces incluso son irracionales y aún así el ser humano da el paso. Las personas no ven cómo van a terminar al abrazar las drogas, el alcohol, al destruir el matrimonio, abrazando el seno de una mujer ajena. Pero Santiago da un paso de avance, no se queda simplemente viendo la tentación o analizando el pecado, sino que utiliza una analogía, versículo 15, y es la analogía de un parto. ¿Cuál es ese avance? Versículo 15. Primeramente, él ha hablado de la concupiscencia, esa inclinación, ese deseo que está en nosotros hacia la maldad, hacia el pecado. Míralo como lo dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. La madre del pecado es nuestra concupiscencia. Ella queda embarazada del pecado y está ahí gestando. Es un pensamiento pecaminoso que comenzamos a alimentar, que comenzamos a que crezca dentro de nosotros. ¿Y qué ocurre? Eventualmente el pecado está gestado. ¿Cuál es el destino final? ¿Qué nace? La paga del pecado es la muerte. Y yo pienso que hay un texto en las Escrituras que de manera meridiana arroja luz a este proceso evolutivo hacia la muerte. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Eva está frente al árbol, Satanás está hablando, y Satanás pone en duda la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Que morirán? No, ustedes no morirán. Versículo 5, Génesis 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis serán igual a Dios, puesto que vuestros ojos serán abiertos sabiendo el bien y el mal. Satanás pone a chocar la palabra de Dios con lo que él está diciendo. Siembra la duda de la bondad y misericordia inagotable de nuestro Dios. ¿Y qué ocurrió? Eva, al analizar esa palabra de Satanás, comenzó a darle sentido a lo que ella le estaba diciendo, a lo que le decía Satanás. Es un argumento pecaminoso, es un argumento basado no en la palabra de Dios, sino en las concupiscencias, en las palabras de un enemigo llamado Satanás. Ella miró aquel árbol, comenzó a codiciarlo, y después de hablar con Satanás, se dio cuenta de bondades, sus supuestas bondades que aquel árbol tenía y que quizás ella no había notado. Eventualmente comió, y no solamente comió, sino que trágicamente también dio de comer a su marido. Eso sigue siendo la misma estrategia de Satanás y pasa exactamente. La argumentación. Santiago está hablando, no digas, no argumentes de que el pecado viene de parte de Dios, que es Dios que te está motivando. No, es tu concupiscencia. Es la idea que Santiago está aquí apelando. Usted se acuerda también en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 5. Acab, siendo rey, sumamente rico, se enamoró, su concupiscencia lo llevó a anhelar pecaminosamente un pedazo de tierra, una villa que no le pertenecía, puesto que su dueño era Nabot. Y él le propuso a Nabot comprarle la viña. ¿Cuál fue el problema? Que Nabot estaba ligado sentimentalmente a aquel lugar. Era la herencia de sus padres y bajo ningún concepto él estaba dispuesto a venderla. ¿Qué hizo Acab? Le ofreció quizás el doble, el triple, cambiarle a otro mejor lugar. Pero él dijo, no lo voy a hacer, puesto que esta es la herencia de mis padres.
¿Qué hizo Acab? Se deprimió a tal punto que no se alimentaba, como un niño malcriado que no se le había dado el juguete de su preferencia. Y la historia nos narra que por la influencia de una mujer endiablada, esposa de Acab, llamada Jezabel, esta le indujo a que él tomara la funesta decisión de planificar el asesinato de Nabot y expropiarlo de aquel pedazo de terreno. Al igual que Nabot, al igual que Acab, con respecto a Nabot, muchas veces nosotros estamos dispuestos a pecar para satisfacer nuestra concupiscencia. La pregunta es, ¿por qué tú estás dispuesto a pecar? ¿Qué te lleva a desobedecer la voluntad de Dios? O déjame preguntártelo de otra manera. ¿Qué te está impidiendo que tú cumplas cabalmente con el propósito de Dios para tu vida? Con mucha frecuencia, tristemente como pastor veo que hay personas que aman más su pecado que el obedecer la voluntad de Dios. Ellos no quieren involucrarse, puesto que saben que están en una condición pecaminosa y prefieren la condición pecaminosa que santificarse para ser un instrumento que pueda ser utilizado para la gloria de Dios. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que nos impide tener comunión plena con Dios, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. No queremos ser santificados para no dejar nuestros pecados. Y esto evidencia que nuestra naturaleza, nuestro corazón pecaminoso. Como dice el pastor John MacArthur, el problema no es un tentador afuera, sino un traidor que está adentro. Fin de la cita. Lo voy a repetir. El problema no es un tentador que está afuera, es un traidor que está dentro de nosotros, que constantemente nos está llevando hacia la maldad. Es nuestra naturaleza la cual debe ser identificada como pecaminosa. En un río que estaba desbordado, había un alacrán esperando cruzar el río. Los animales pasaban y nadie se atrevía a cruzar el alacrán por temor a ser mordido. Una y otra vez la solicitud del alacrán de ser cruzado por aquel torrente, aquel río desbordado, era negada, no. Pero llegó una rana y el alacrán le dijo: rana, llevo horas varado en esta orilla. Quisiera cruzar a la otra orilla. Por favor, ten misericordia y crúzame. La rana le respondió: ni tonta que sea yo. Si yo te subo en mi espalda, me vas a picar y vamos a morir. El alacrán le dijo: por lo tanto, yo amo mi vida. Yo no te voy a picar, por favor. Crúzame. Porque yo sé que si yo te pico, entonces nos moriremos los dos. La rana creyó en la palabra de aquel alacrán y lo montó en su espalda para tristemente descubrir a mitad del río, sintió el aguijón de aquel alacrán. La rana gritó: ¿qué has hecho? Vamos a morir los dos. ¿Qué le respondió el alacrán? Perdóname, no he tenido elección, es mi naturaleza. La pregunta es, amado hermano, ¿cómo nosotros podemos luchar contra nuestra naturaleza que está inclinada al pecado, inclinada a la maldad? Hemos visto la seducción al pecado, a la tentación, y hemos visto la evolución del pecado, cómo se gesta y finalmente cómo pare la muerte. La pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esto da paso a nuestro tercer y último encabezado: el cristiano ante Dios. Versículo 16. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escucha el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí vemos claramente la naturaleza de Dios. Santiago está diciendo: no se equivoquen. No hay necesidad de culpar a Dios y ceder ante la tentación. Hay otra alternativa que tienen ustedes, los creyentes. Es que toda buena dádiva viene de Dios.
No te equivoques. Si hay algo bueno, esto proviene de Dios. Y esto apela al carácter misericordioso de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. El Padre de las luces, el Padre de la bondad. Él es el buen creador, que todo lo que creó es bueno y en gran manera. Él es el que ha provisto todas las necesidades que pudiésemos nosotros presentar en esta tierra. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, lo que Santiago está diciendo, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es el Padre bueno que provee de toda misericordia. Dios es aquel que bendice grandemente a sus hijos. Pero también Dios es inmutable. No hay mudanza ni sombra de variación. En algún momento la luz del sol puede ser ocultada, pero la bondad y la misericordia de Dios no. Siempre, siempre Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo un Padre bueno y proveedor. Siempre. Por lo tanto, lo que Santiago está apelando es a que nosotros clamemos a Él, a ese don perfecto que proviene de Él. Y nosotros al leer las Escrituras podemos ver que su mayor regalo para con la raza humana es Jesucristo. Él es, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no muera con el pecado, no cobre la paga del pecado, sino que por medio de la obra de Jesucristo, al vivir una vida perfecta y morir como uno de los pecadores, darnos la posibilidad, darnos a nosotros la vida eterna, darnos a nosotros una nueva oportunidad para vivir conforme a la gloria de Dios. Él es nuestro Padre. Mira cómo lo dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos da a nosotros esa nueva naturaleza que nos capacita para poder luchar contra el pecado. La Biblia registra la historia de un hombre amigo de Jesús llamado Lázaro. Lázaro había muerto. Y Jesús se para ante la tumba. Ya es día. Varios días habían pasado. Y era evidente por el hedor que estaba en descomposición. Ahora, ¿qué necesitaba Lázaro para pararse de esa tumba? Eso tiene una sola palabra. Lázaro necesitaba un milagro. Y de hecho eso fue lo que Jesús hizo, porque Jesús es Dios. Él llamó a Lázaro y Lázaro se levantó. ¿Qué necesita un pecador que está muerto en sus delitos y pecado, gustosamente muerto en su pecado? Necesita un milagro, que Dios se pare y hable a esa naturaleza pecaminosa y transforme esa naturaleza nuestra tendente al pecado y ponga en nosotros esa nueva naturaleza. Y lo que Santiago nos está enseñando es que por medio de la predicación del Evangelio, por gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros obtenemos una nueva naturaleza y somos hechos una nueva creación. Es lo que dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es que una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús no ha venido a remodelar nuestra vida, a remodelar algunas áreas afectadas de nuestra vida. Jesús ha venido a que nosotros podamos entender que estamos muertos y que podamos entonces renacer a una nueva vida. Esa es la simbología del bautismo. Cuando una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador y se bautiza, está evidenciando que su pasada manera de vivir se quedó sepultada con Cristo en la tumba. Y al ser levantado de las aguas, está levantado a una nueva vida para ser vivida en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué debe producir estas verdades en cada uno de nosotros? Lo primero, hermanos, es confianza. Confianza en la obra de Dios en nuestro favor. Y esto es interesante porque al hablar de confianza, no solamente me refiero a creer en las verdades de Dios, sino también a no tratar de buscar nuestra salvación por la meritocracia. La salvación es una obra desde la A hasta la Z de Dios el Padre.
siendo planificada en la eternidad pasada por el Padre, siendo llevada a cabo por el Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús vino a esta tierra y nosotros estamos siendo sostenidos diariamente por la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo. Debe llenarnos de confianza al saber que en nuestras debilidades podemos ir delante del trono de la gracia. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros debemos tener temor reverente ante el pecado. No simplemente decir, bueno, naturalmente voy a ceder a la tentación porque no tengo de otra. Dios es el mismo, Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él era santo en el Antiguo Testamento cuando se apareció a Moisés. Él sigue siendo santo y demandando santidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Pero también vemos, hermanos, que tenemos a un Padre Celestial, amoroso, que nos pide que vayamos a Él en medio de nuestras debilidades. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Ahora mira cómo lo dice Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta contra el Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Tú y yo podemos venir delante de Dios, pero no para pisotear su sangre, no para menospreciar su sacrificio, sino más bien entendiendo que así como Jesús fue tentado, Él se identifica con nosotros en medio de nuestras luchas. Y Él es capaz de socorrernos al saber nuestra debilidad, al estar en un mundo caído y sintiendo las presiones de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo. A la luz de estas verdades, me gustaría algunas aplicaciones. ¿Cómo nosotros podemos luchar contra la tendencia, contra el pecado y la tendencia o la inclinación a ser seducidos por las tentaciones? Lo primero es que debemos llamar el pecado como Dios lo llama. En este mundo caído, el ser humano ha buscado la manera de redefinir el pecado. Y al ladrón, al robo, le llaman cleptomanía. El adulterio es una canita al aire. Y así sucesivamente, tratando de aligerar la carga moral que implica el pecado. Utilizan términos para buscar suavizar quizás de alguna manera. Pero no se trata de un término para buscar que suene más suave, sino que como creyentes estamos llamados a llamar el pecado como Dios lo ve. Cuando tú te aires, no digas una falla de carácter, se llama ira pecaminosa. Cuando te sientas mal por el progreso de otro, no diga, no, es que es injustificado. No, eso es envidia. No pienses que es timidez. Cuando ofendes o pecas contra alguien, no es por falta de timidez. La Biblia enseña que es el orgullo que te impide reconocer tus defectos. Pero también no solamente llamar el pecado como Dios lo llama, sino tratar con el pecado como Dios trata. Mateo capítulo 5, versos 20 al 30 nos dice: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está diciendo, corta con el pecado. No juegues con el pecado. Como dijo un padre puritano, no es lo mismo que el pecado viva dentro de ti que tú vivas en el pecado. O sea, no es lo mismo que tú tengas ciertas inclinaciones o tentaciones a que evidentemente tu vida sea definida por un pecado. Pero no solamente llames el pecado como Dios lo llama, no solamente trate con el pecado como Dios trata, sino también confía en los medios de gracia que Dios te ha dado. Y aquí apelamos a la dependencia de Dios.
Como dijo Jesús a sus apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, esto no se trata de musculatura, eso no se trata de fuerzas a puro pecho. Se trata de diariamente venir delante de Dios, apropiándonos de los medios de gracia que Él nos ha dado para nuestra santificación constante. El congregarnos, el orar, el meditar en la palabra del Señor, el profundizar en las Escrituras, el llenarnos de las Escrituras, son parte de los medios de gracia que Él ha dado. El confesar nuestro pecado, el ser tajantes al apartarnos del pecado. Al inicio de mi predicación, narré la historia de aquel piloto que estaba luchando con aquel diminuto animal que estaba tratando de destruir aquel avión. ¿Cuál fue la solución? Él subió lo más alto que pudo. Y al disminuir el oxígeno, aquella rata perdió la vida. El ratón murió. De igual manera, hermanos, manteniendo la metáfora, al subir a la presencia del Señor, al mantenernos en comunión con Dios, la tentación y el pecado va perdiendo fuerza en nuestra vida. Y es el mandato que nosotros podemos ver, de cada día mortificar y hacer morir las obras de la carne en nosotros. No proveerle oxígeno, no proveerle las herramientas, sino hacer morir esas inclinaciones pecaminosas. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, porque tú sigues siendo bueno. Gracias, oh Dios, porque en ti tenemos esperanza. Una vez más oramos, oh Señor, que tú nos ayudes a poder identificar ese ciclo mortal de la tentación en cada una de nuestras vidas. Pero también, oh Señor, líbranos de poder culparte a ti de nuestro pecado. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Confróntanos cada día. Como dijo el salmista David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero no solamente nos dejes ahí, Señor, en el reconocimiento, sino que al igual que David oramos en esta mañana, clamándote, lávame más y más de mi maldad y límpianos, oh Dios, de nuestros pecados. Reconocemos que te necesitamos y por lo tanto clamamos a ti en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.